hemos hecho un alto en el camino hacia el monte Lowzen, ya en Montenegro, porque es que no dejamos de ver estas vistas al lado y lado de la carretera. Bonia nos está encantando, todas las ciudades que vemos y también las carreteras. Es verdad que son lentas, pero es que van serpenteando entre cañones, entre montañas llenísimas de verde. Es espectacular, es precioso. La carretera también es bonita, con lo cual no se nos hace nada de pesado las 2 horas y media que nos quedan. Ya llevamos un ratito en Montenegro y hemos hecho aquí un alto del camino, porque es que esto es sencillamente espectacular. Vamos, es que es impresionante. Nos queda una orilla hacia el mausoleo de Niegos, en el monte del Parque Natural de Lowzen, y esto es preciosísimo. Es que no hemos tenido que parar aquí porque es que había que hacer las fotos. Qué chulada, qué bonito, Patria. Bueno, vamos a tener que vamos a hacer las fotos desde el mausoleo. Como podéis ver en el mapa que aparece aquí, hemos atravesado la frontera entre Bosnia y Montenegro. Vamos a bordear toda la bahía de Kotor en dirección al monte Lowzen, donde está el mausoleo de Niegos. Estamos en la bahía de Kotor, preciosísima, y es que me ha llamado la atención desde el coche que vamos. Ver aquí el barco ahí en mitad de la bahía. El barco aparca en batería entre un coche y otro. Qué gracia, tío. La verdad es que esto es turístico, no, lo siguiente, vamos. Esto es Turistilandia 2. No hemos podido coger otro barco más grande que ese. Qué pena. Le estamos dando la vuelta a toda la bahía porque vamos camino de santuario, pero a ver si llegamos, porque aquí hay un traficazo, hoy es viernes y aquí estamos en cola. Qué chulo. Empezamos la subida al monte del Parque Nacional de Lowzen y hemos puesto gasolina a ¿cuánto? 1,26 €. 1,26 € cruzando la frontera ya aquí en Montenegro. Más barata que en Bosnia, en Montenegro. Mejor echar gasofa en Montenegro. Empezamos la subida por esta carretera llamada Serpentín. ¿Por qué será? Cuando lleguemos arriba os contamos qué tal. La pista hasta ahora es espectacular. Justo ahí enfrente podemos ver el mar abierto. Vamos girando aquí hacia la derecha y ya vemos el fiordo cómo se mete ahí en la bahía de Kotor. Ya nos queda muy poquito para llegar al mausoleo. Hemos parado en este restaurante que tiene un pequeño mirador ahí abajo para mirar desde aquí la bahía de Kotor y todo el fiordo cómo va desembocando en el mar. Es preciosa la puesta de sol que hay desde aquí arriba. Continuamos. $13 minutos nos quedan para el mausoleo. Vamos a echar una última mirada hacia el mar Adriático desde este mirador que dicen que es el mejor mirador para ver la bahía de Kotor. Esta construcción de madera que hay aquí, al lado de la carretera. Qué bonito de verdad, por el amor de Dios, qué cosa tan chula. Venga, que seguimos. Por fin hemos llegado al mausoleo. Bueno, al mausoleo no, a la parte baja del mausoleo. Para subir al mausoleo son unos 642 escalones y está en ese pico, el pico Jezerski, que está a 1675 metros sobre el nivel del mar. Ahí es donde está la tumba del líder montenegrino Niegos, que fue deseo suyo que lo enterrasen aquí.
La verdad es que tuvo una buena idea para que no lo molestase nadie, porque esto está donde perdió el señor La Charca. Desde las 10 de la mañana diciendo que vamos a ver el mausoleo, que vamos a subir al monte, que vamos a ir al Parque Natural de Lowthen. Bueno, al Parque Natural, estamos en el Parque Natural. Las vistas de aquí pues son casi 360 grados prácticamente de todo el país. Y no vamos a ver el mausoleo porque cerraba a las 6. Así que nuestro gozo en un pozo, pero lo importante son las vistas. Aquí tenéis las vistas. Chulísimo. Y nos vamos a Cetinje a ver si nos da tiempo a tomarnos una cervecilla. Ale, chao. O dos, o las que sean. Adiós. Aquí para que no os pase como nosotros. 5 eurillos y si sois estudiantes 2,5. De 9 a 6 de la tarde. Apuntadlo ahí que no se olvide. Bueno, vamos camino de Cetinje a ver si nos tomamos esas cervezas que hay ahí pendientes. ¿Qué tal la carretera? Bien, bien, desde Kotor hasta Cetinje o Cetinje, la antigua capital de Montenegro, se puede ir planito a nivel del mar, pero si queréis disfrutar de unas vistas del fiordo y de la bahía de Kotor increíbles, no queda más remedio que hacer ese camino, si queréis, subiendo al Parque Nacional de Lowthen y luego bajando hasta Cetinje. Yo creo que será a lo mejor como una horita más de carretera estrechita, donde muchas veces dos coches se las ven y se las desean. Coche, camión chungo. Y dos camiones ya no sé cómo varían. Yo creo que eso es inviable. Pero merece mucho la pena. No da miedo. A mí me iba a dar miedo, yo pensaba que sí, pero no me ha dado miedo. No da miedo. Hay mucho miedo, muchos pinos, muchos árboles. Te da la sensación de verte en ningún. ¿Y miradores? Miradores en sí hay poquitos. Lo que hay son apartaderos en la carretera donde aparca 2 minutitos, foto, vídeo. Te quedas extasiado un minutillo con el paisaje. Y luego, sí, hay algún chiringuito que otro, muy bien montado, con unas plataformas sobre el vacío, donde una cervecita viendo las pistas también merece mucho la pena. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis hacer esa especie de bypass entre Kotor y Cetinje, subiendo y bajando el parque, yo lo haría. Nos vamos por la cerveza, ¿no? Y ahora rumbo a Cetinje, el alojamiento. Tomar posesión del alojamiento, cervecita y cena. Chao. Bienvenidos a nuestro apartamento por un día mediante Booking, 20 euros. No me lo puedo creer. Es chulísimo, qué bonito. Nos han recibido incluso con la calefacción puesta. Tenéis de todo, cocina, wifi, aparcamiento en la calle. Súper bien decorado, lo enseño rápidamente. Se puede salir a una terracita que tiene fuera. En la zona es súper tranquila. Nos hemos tomado una cerveza en el bar de la esquina y resulta que es amigo del dueño del apartamento. Aspirador, no vamos a aspirar, ¿no? Nosotros. Baño completo, súper bien. Es que por 20 euros, no me lo puedo creer. Es que es estupendo. Y bueno, bien decorado. Y tiene 2 habitaciones. Tiene una habitación de matrimonio. Ahora enseño rápido. Habitación de matrimonio con salida a la terraza. Armario ahí aprovechando el espacio. Muy bonito. Seguimos. Y la habitación con las 2 camitas también con salida a la terraza. Vale, que nos vamos a duchar, que nos vamos a cenar. Que son las 8 de la tarde y vaya día más largo. Chao. Aquí sigue llegando gente. Yo no sé si están igual de bien informados que nosotros, porque que no van a entrar a ningún sitio. Que la Serpentín no da miedo, ¿vale?
no da nada de miedo. Eso sí, 2 coches justillos, coche camión chungo, pero es preciosa. No hay un mirador así oficial, pero sí que hay mucho apartadillo en la carretera que podéis ir parando por allí y hacer todas las fotos del mundo. Ahora sí que nos vamos a la ciudad.